Alfredo Torres está en la línea con nosotros para comentar la encuesta que ayer publicó el diario El Comercio, ¿no? Ipsos con el Comercio. Ah, ok, vamos a arreglar ese tema. Alfredo Torres, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, Cristian, muy buenos días. Muy buenos días. Alfredo, a ver, yo quería ver un poco la diferencia en la pregunta más clara que hace Ipsos, ¿no? Respecto del tema del fraude. Porque lo separas como irregularidades, algo más leve, y luego el fraude. ¿Y en qué queda finalmente para cada uno? Porque veo que hay gente que piensa que es fraude a favor de Keiko y fraude a favor de Castillo. Sí, eso es importante tener en cuenta, porque cuando uno habla de fraude en ciertos círculos, sobre todo en Lima, digamos, encuentra que la sensación de fraude es mayor entre los fujimoristas que sienten que ha habido fraude a favor de Castillo. Pero cuando uno hace la misma pregunta en otros lugares del país, ¿no? Por ejemplo en las zonas andinas, encuentra la sensación opuesta. Ellos creen que Castillo ganó por mayor margen y que más bien hay un fraude a favor de Fujimori. Lo que nos dice esta pregunta justamente es eso, ¿no? De que hay una sensación mayoritaria de irregularidades, no tanto de fraude, pero cuando se habla, en cualquier caso, de irregularidades y de fraude, hay percepciones de ambos lados, ¿no? No es que haya una sensación de que el fraude o las irregularidades fueron en un solo sentido. Correcto. Pero, Alfredo, ¿debo entender entonces que la palabra fraude circunscribe a únicamente el domingo de la elección, sino a todo lo que conlleva este proceso en el cual todavía seguimos en? Bueno, cada persona pues tiene una interpretación diferente me refiero a la palabra, ¿no? Lo que vemos nosotros es a pesar de los 44.000 votos, porque efectivamente hay poderes escondidos, se está queriendo justamente dilatar este tema. Sí, lo que ocurre es que hay pues una gran desconfianza en la ciudadanía. Me parece que en el caso en particular del Jurado Nacional de Elecciones no se ha manejado bien las cosas en términos de que ha habido marchas y contramarchas, que no ha habido una buena comunicación, un buen liderazgo. Recordemos que tenía un consejo también, que renunció parte del consejo, digamos, consultivo, ¿no? Del Tribunal Ético. Entonces, claro. Exactamente, el Tribunal Ético. Entonces, todo eso ha ido mediando la confianza en el jurado y ahora estamos llegando a julio sin un presidente proclamado. Y claro, en las encuestas lo revelan, ¿no? La aprobación del Jurado Nacional de Elecciones ha caído. Normalmente los organismos electorales andan alrededor del 50% de confianza, tampoco es que haya en el Perú una confianza muy alta, pero ya está en el caso del jurado pues en 37 y probablemente bajando. Entonces, sí es un desafío ahora de parte del jurado transmitir pues el mayor esfuerzo por encontrar hasta el último posible caso de irregularidad y llegar a un escrutinio mucho más fino, ¿no? No es la sensación que está transmitiendo y eso hace que muchos sectores de la oposición, digamos del sector que se siente que estaría perdiendo las elecciones, busque pues instancias internacionales, etcétera, ¿no? Alfredo, la pregunta en general, ¿aprueba o desaprueba el desempeño durante el proceso de la segunda vuelta electoral? ¿Se refiere también al post? Es decir, por ejemplo, a los reclamos de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, porque, claro, la desaprobación a Keiko es 65%, en Castillo es casi tas con tas, 48 lo aprueban, 47 lo desaprueban. Sí, exactamente. Lo que más mide la gente siempre en las encuestas son los días previos, las semanas previas a lo sumo, ¿no? Entonces, es claro que en esta pregunta están contestando por lo que ha sido el comportamiento de los candidatos durante las últimas 2 o 3 semanas posteriores a las elecciones. En el caso de Castillo no hay mayor variación, ni ha ganado ni ha perdido, digamos, respecto a lo que fue su voto en la segunda vuelta. En el caso de Keiko Fujimori sí ha perdido, porque está con un 30% de aprobación y en la segunda vuelta obtuvo pues mucho más. Entonces, eso quiere decir que hay un sector de la gente que votó por ella que no está satisfecho con sus actitudes o la de sus aliados, porque también es cierto de que ahora ella está trabajando en paralelo con otros políticos que la apoyan, y eso algún sector de los que votaron por ella les parece pues desaprobatorio, ¿no? Correcto. Me parece, Alfredo, tú me dirás que
este tema también de la sensación de fraude, digamos, dónde sacaron mayor votación cada uno de los candidatos. O sea, Lima, el norte, para Keiko Fujimori, también el tema del fraude. O sea, no sé si es que es un tema de tener una sensación de no querer aceptar que su candidata perdió. Claro, la percepción siempre está basada en ese tipo de sensaciones, ¿no? Si en tu círculo inmediato, ¿no? La gente piensa de una determinada manera, te cuesta trabajo creer que la gente piense de una manera muy diferente en otros espacios, ¿no? Entonces, geográficamente ocurre eso, ¿no? En los lugares donde ganó Keiko Fujimori, hay una sensación de fraude o de irregularidades, digamos, sumando ambas, donde lo responsable sería, pues, Perú Libre o Pedro Castillo. En los lugares donde, por el contrario, ganó Pedro Castillo o Perú Libre, la situación es la inversa, ¿no? Correcto. En la pregunta respecto de los sentimientos, en años anteriores es normal que un gobierno empiece con 46% ¿no? de sentimiento generado. ¿La preocupación? ¿Esto es normal o es una característica? Bueno, el nivel de aprobación del presidente cuando empieza su gestión suele superar el 50% en la medida en que hace un gobierno, digamos, de amplia convocatoria, ¿no? Que suma, pues, fuerzas políticas, hace un gabinete de ancha base, hace una propuesta de reconciliación. Pero eso todavía no ha ocurrido porque todavía no tenemos presidente electo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en esta elección en particular tenemos un clima de incertidumbre, de preocupación, mucho más extendido que en otras elecciones, ¿no? Hay muy poca gente, eso sí llama la atención, que ve el resultado con esperanza, con alegría, porque el ganador o la ganadora, no sabemos todavía si oficialmente quién es, finalmente tuvo muy pocos votos en la primera vuelta. Entonces, su respaldo de partida es bajo. El resultado de la segunda vuelta suma muchos votos que han escogido, digamos, por el mal menor o por votar en contra del otro candidato o la otra candidata, ¿no? Entonces, por eso, ahora que hay un resultado que ni siquiera está, digamos, terminado oficialmente de definirse, hay mucha sensación de incertidumbre, de preocupación e incluso de temor en la gente, ¿no? Correcto. Keiko Fujimori, por este tema, digamos, de la elección, ¿estaría perdiendo liderazgo, estaría perdiendo popularidad? ¿O ganándola más bien? Finalmente, claro, ya tiene que decidir por mucha gente o por un núcleo duro de gente que la vaya a seguir, me imagino, mayor tiempo. Claro, el problema de Keiko Fujimori, me parece, es que tiene como tres grupos detrás, ¿no? Los de Fuerza Popular, que la han apoyado desde la primera vuelta, un grupo más radical en el lado anticomunista, digamos, que está trabajando en paralelo a ella en tratar de que se anulen las elecciones y se convoquen nuevas elecciones, y que no necesariamente las apoyaría ella en una nueva elección, ¿no? Tienen otros candidatos, y un grupo, digamos, de derecha más liberal o más moderada, que la apoyó, pero que en este momento acepta el resultado, o estaría más dispuesta a aceptar el resultado de Castillo como presidente, ¿no? Entonces, Keiko en ese sentido está un poco entrampada entre estos tres sectores que la apoyaron en la segunda vuelta, ¿no? Parece que se sintió eso también el día sábado, ¿no? Parece como que habían dos sitios, ¿no? Para finalmente las manifestaciones, las marchas, uno por ahí un sector más radical que pretende, algo me pareció que había de eso también. Sí, por supuesto, yo eso también lo observé, ¿no? Eran dos marchas, una más radical que la otra, con discursos con distinto énfasis, ¿no? Correcto. Una última, Alfredo. Con lo que hay, o sea, me he estado empapando del tema de Bolivia, ¿no? El propio Almagro decía que este tema de las distorsiones estadísticas, digamos, pueden ser un indicio para poder investigar, jamás una prueba en sí misma, y obviamente luego cuando se presentan las pruebas, estos informes, estos temas matemáticos, estadísticos, pasan pues a un quinto nivel de la lista de prioridad porque ya por delante están las pruebas contundentes del fraude. Mi pregunta es, con lo que tú has encontrado en el informe de Ipsos, ¿a ti te parecería que ameritaría una auditoría? En realidad lo que ha hecho Ipsos es, desde el punto de vista estadístico, una especie de auditoría. Lo que corresponde hacer en realidad es que el jurado revise
con la mejor voluntad todas las denuncias que ha recibido, todas las pedidos de nulidad, que no se escude en formalidades. Creo que es la mejor manera de que las partes sientan que se ha hecho pues el mejor esfuerzo por llegar al fondo de la verdad, ¿no? Estadísticamente no hemos encontrado nada sistemático que nos permita afirmar pues que ha habido un fraude masivo, ¿no? Pero acta por acta es la revisión que hay que hacer y eso es lo que le corresponde hacer al jurado, ¿no? Correcto. Alfredo Torres, gracias como siempre.